Raúl Sendik, ¿cómo anda? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias Bien. por haber venido. Bueno, un gusto estar aquí, gracias por la invitación. ¿Cómo lo llevan estas horas de vicepresidente? Bueno, la verdad que, digamos, hace unos días tuve la primera sesión al frente de la Cámara de Senadores y la verdad que es un desafío porque en realidad no pensé que fuera, digamos, cuando empieza la reunión, es como un poco vertiginoso, digamos, todo lo que va ocurriendo, donde uno tiene que ir tomando decisiones, hacia dónde enviamos un proyecto, los legisladores, los senadores que piden la palabra. Hay que administrar allí una cantidad de cosas, ¿no? Diga que atrás hay un equipo de gente que está trabajando, que está permanentemente suministrando información, cuántos senadores hay en sala, cuándo se pone a votar, cuál es el resultado de la votación. ¿Qué viene después es como todo un engranaje que funciona atrás que no, porque no se puede parar y decir, a ver, esperen que voy a ver qué es lo que viene ahora, desde que arranca a las 9:30 de la mañana hasta las 1:30 de la tarde es un poco tedioso eso. Bueno, a mí esta primera sesión me resultó muy desafiante, no me aburrí porque además, bueno, había varios nuevas promesas de senadores, prometió Pepe Mujica, prometió Astori, hubo que tomar también y elegir a los secretarios de la Cámara, a los prosecretarios, entraron varios proyectos de ley, entonces no me resultó tedioso. En general, cuando uno ve las sesiones desde su casa o en la televisión, ve a los senadores y a las senadoras en sus asientos y algunos que conversan entre sí, otros que entran o que salen, pero en realidad el trabajo que está, digamos, del presidente no tiene descanso porque más allá de lo que hace cada uno de los senadores y la senadora, el presidente tiene que estar todo el tiempo con todas las luces prendidas, sí, no hay tiempo para distraerse ahí. Y después, en estos días hemos tenido mucha actividad también fuera de la que es directamente vinculada al trabajo del Senado, porque tuvimos reunión de bancada, o sea, el presidente Vázquez y yo citamos a una reunión con todos los legisladores del Frente Amplio. También tuvimos una reunión con la oposición, con todos los delegados de la oposición en el Parlamento. Un hecho, digamos, poco insólito o nuevo es que se citó al coordinador de cada partido del Senado y al coordinador de diputados, o sea, fueron 2 representantes por partido, excepto la Unión Popular que tiene solo representación en la Cámara de Diputados, el Partido Independiente, el Partido Nacional, el Partido Colorado. Estaba representado el coordinador del Senado y el coordinador de diputados, y a su vez de nuestra parte estaba también todo el gabinete, estaba el presidente, el vicepresidente, pero estaba todo el gabinete para recibir a la oposición y presentarle los proyectos, estos 9 proyectos que se entregaron al Parlamento en el día de ayer y en el día de hoy, porque algunos llegaron ayer y otros entraron hoy. El presidente Vázquez dijo que usted iba a tener un rol clave de diálogo con la oposición, que usted iba a ser un poco el pivote entre el Poder Ejecutivo y la oposición. ¿Cómo han delineado ese rol? Bueno, es natural, estando al frente de la Asamblea General, lo vamos a hacer efectivamente de esa manera. Ya antes de asumir en todas las coordinaciones que tuvimos con la oposición para el inicio del diálogo primero, después la lista de lugares que el gobierno le ofrece a la oposición y las negociaciones que siguieron a eso, estuve representando al gobierno en esto. Y a partir y ahora mismo, digamos, toda la coordinación que implica el manejo de estos proyectos de ley, cómo los vamos a entregar en cada una de las cámaras, qué discusión van a llevar. Hay mucho para hacer en la relación con la oposición, de acuerdo al planteo que tiene el gobierno de que la oposición esté enterada, sea tomada en cuenta, pueda opinar, pueda intervenir sobre estas cosas, y bueno, ahí vamos a jugar un papel nosotros, y lo podemos hacer porque en particular tengo buena relación prácticamente con todos los representantes de la oposición,
sin problemas y creo que hay un buen clima para eso. Esa idea del gobierno de que los proyectos de ley sean entregados a la oposición antes de que comiencen a tratarse, ¿se va a mantener en todos los 5 años? Sí, los proyectos que consideremos importantes. Claro, o sea, hay muchos proyectos que pasan por el Parlamento. Ayer decía Gassi que se entregan a razón, el Parlamento recibe a razón de un proyecto o 2 proyectos por día, digamos, claro, en promedio. Se piensa que puede llegar a abordar unos 1.500 proyectos de ley, que no quiere decir que los apruebe, digamos, claro, en un periodo. Entonces, en un año de trabajo legislativo, lo que implica, digamos, que vamos a entregarle a la oposición cuando consideremos que hay proyectos importantes que deban ser puestos en conocimiento de la oposición previamente, como una señal de decir, bueno, así como lo recibe nuestra bancada del oficialismo, también que la oposición los tenga al mismo tiempo y los pueda analizar para llevar después una posición al Parlamento, ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Eso fue muy bien recibido por la oposición. Sí, fue bien recibido. Ayer en la reunión lo manifestaron todos. Hubo un buen clima durante la reunión. Hicieron preguntas, dijeron, bueno, esto, por ejemplo, de los 9 proyectos, sí, preguntaron, ¿estos proyectos están cerrados? Y la respuesta fue no, los proyectos son proyectos de ley, son propuestas que hace el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo y le pide al Poder Legislativo que le dé el tratamiento que le tiene que dar a cualquier proyecto de ley. O sea, están abiertos para que cualquier diputado o senador pueda hacerle las modificaciones que considere y que esas modificaciones se pongan a consideración del Pleno de la Cámara y que cada una de las cámaras resuelva, ¿no? No son proyectos que se tienen que votar a tapa cerrada, como en otros tiempos conocimos, digamos, proyectos que venían prácticamente a tapa cerrada y se tenían que votar como venían, ¿no? Claro. El presidente Vázquez habló de algunos temas en su discurso del domingo en la noche. Y quiero pedirle a ver cuánta información podemos avanzar sobre eso, pero por ejemplo, regulación del alcohol. ¿Hay una idea concreta sobre cómo se va a llevar adelante eso? Sí. Bueno, el Uruguay ha hecho una experiencia casi única, digamos, a nivel mundial con la regulación y el control del consumo de tabaco en el país. Eso nos ha dado una experiencia muy importante para poder dar la batalla, digamos, contra otro tipo de drogas y de adicciones que la sociedad tiene. Digamos, en este caso se considera que el alcohol es una de las adicciones más importantes, de los problemas más importantes que tiene la sociedad, y se decidió encarar, digamos, una batalla utilizando la experiencia que tenemos. Ayer en la reunión, cuando se planteó, algunos de los legisladores de la oposición plantearon que dentro del Parlamento ha habido un trabajo importante, sí, de algunas de las comisiones que se crearon especialmente para tratar el tema de las adicciones en el Uruguay, y que hay mucho material acumulado, información acumulada para esto. Claro, había un proyecto del gobierno anterior que finalmente no fue aprobado, sí, ¿no? La idea es que podamos convocar a instituciones que tienen que ver con el tema. Estamos hablando de las cámaras empresariales y que producen bebidas, estamos hablando de la FOEB, estamos hablando de las organizaciones no gubernamentales que trabajan con los adictos al alcohol o con, claro, los alcohólicos, y para poder hacer un buen trabajo desde el punto de vista legislativo y de regulación, para poder dar una batalla efectiva contra esto. ¿Puede esperar una situación similar a la del tabaco, en el sentido de prohibición del consumo en determinadas circunstancias? En determinadas circunstancias sí, vamos hacia prohibición eso. De publicidad. Vamos hacia eso. Carga impositiva. Carga impositiva. Estoy seguro que vamos hacia eso, aprovechando la experiencia que tenemos en el área del tabaco. ¿Y con Vázquez liderando el tema como fue en aquel entonces? No, es una decisión del gobierno. El gobierno lo encabeza Vázquez, que además es médico y tiene muy claros estos temas. Yo siento efectivamente que es un problema importante de la sociedad el tema del alcoholismo. A nivel de las empresas públicas se han hecho algunos trabajos sobre esto y
y hay una prevalencia importante de alcoholismo en la sociedad. En las empresas también existe. En algunas empresas, increíblemente, hay mayores dificultades con otro tipo de sustancias, pero en particular el alcohol es una... ¿Empresas públicas, dice usted? Yo vi algunos de los relevamientos que se hicieron, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la refinería, para tener una idea, sí. En la refinería, por ejemplo, nunca hubo mucha incidencia de fumadores, porque desde hace muchos años está prohibido fumar dentro de la refinería. Pero sin embargo, el trabajo nocturno genera muchas veces otro tipo de necesidades, por ejemplo, de pastillas para no dormir o pastillas para dormir, digamos, cuando llegan a su casa, cumplen un turno nocturno, después llegan a su casa. Entonces genera ese tipo de actividad que distorsionada, digamos, con la vida social, puede generar otro tipo de adicciones. Y ahí se han hecho estudios a nivel de recursos humanos y da que hay muchos trabajadores. Hay estudios hechos en todas las empresas públicas, hay estudios hechos sobre las adicciones. Claro. Otro de los temas planteados por Vázquez es el de la violencia en el deporte. Sí. ¿Qué se piensa hacer ahí? Bueno, ese es un tema que también en el que se piensa trabajar para buscar un mayor control. Ayer surgió otro tema que me parece muy importante, que es el tema de la violencia doméstica, que fue planteado por varias legisladoras. Sí. Ayer estamos teniendo casi una pandemia, digamos, en cuanto a la violencia doméstica contra las mujeres, y hay que buscar mecanismos de represión, digamos, de la violencia doméstica y de control. Así que hay tareas importantes, el tema de la violencia en el deporte, la violencia doméstica, este tipo y en los tres temas el gobierno le solicitó, digamos, a la oposición que contribuya, digamos, que intervenga y que plantee propuestas y opiniones sobre estos temas. Pero en el caso de la violencia en el deporte, usted y el gobierno creen que el Estado tiene que actuar decididamente, sí, o es un problema privado. No, hay que actuar decididamente, el Estado tiene que actuar, decididamente tiene que actuar. No es un problema privado, es un problema de toda la sociedad. Ahí hay un cambio notorio con lo que se decía en el gobierno pasado. Bueno, lo que pasa es que estamos en un nuevo gobierno que tiene el aprendizaje de dos gobiernos, digamos, y que pensamos aprovechar esos aprendizajes para que podamos desplegar, digamos, mejores herramientas para asegurar una mejor calidad de vida de la gente, y justamente es uno de los temas. Claro. ¿Cómo ve la idea de Astori? Vázquez también se refirió al tema de que las empresas públicas funcionen como en un holding, digamos, donde haya muchas decisiones que se toman de manera centralizada. Bueno, en el primer gobierno de Tabaré hubo un trabajo interesante, se creó un organismo que existía que reunía a los presidentes de las empresas públicas, una coordinación de las empresas públicas, y es muy importante que haya una visión sobre las empresas públicas centralizada, digamos, y que marque pautas en relación a la inversión, a la formación y capacitación del personal, a sistemas y mejoras de los sistemas de gestión, a control de la gestión que tiene que haber, prioridades que el gobierno tiene que establecer como accionista principal de las empresas. Entonces, a mí me parece que es todo lo que permita una mayor coordinación entre las empresas, y que las empresas puedan aprovechar las experiencias de las otras también para poder mejorar su gestión, me parece interesante, y creo que en este gobierno se va a avanzar mucho en eso. Nosotros avanzamos en el primer gobierno en la coordinación entre las empresas. Ese tema en el segundo gobierno casi se abandonó, digamos, la coordinación de las empresas públicas se hacía más bien por ministerio y no como el conjunto, claro, de las... tenemos que tener en cuenta que tenemos, no me acuerdo si son 22 o 23 empresas públicas, son unas cuantas. Y dependen de ministerios. Y dependen de distintos ministerios. Claro. Pero muchas veces tienen problemas comunes, formación y capacitación de personal, incorporación de tecnología, incorporación de nuevos sistemas de gestión, sistemas de monitoreo y control de la gestión, ejecución de proyectos, o sea, la ejecución de proyectos también requiere determinados protocolos, que hay empresas que los tienen avanzados y otras que no, gestión de riesgos, políticas de inversión. Y en cuanto a las decisiones de políticas, por ejemplo, de desarrollo
nuevas políticas, de inversiones, etcétera, ¿usted cree que son decisiones que tiene que tomar la propia empresa o se deben tomar en conjunto en un Nunca, holding? la empresa propone siempre, en general, ha habido, digamos, las empresas no tienen una autonomía total, siempre han tenido para los proyectos más importantes. Yo me acuerdo, por ejemplo, del proyecto de la planta desulfurizadora, que fue un proyecto de los más grandes que se ejecutaron en el país, una inversión muy grande, quizá una de las inversiones públicas más grandes que se han hecho en los últimos años. Fue un proyecto que en su momento el Ministerio de Economía dijo, este proyecto no se puede ejecutar porque no estamos en un momento, lo frenamos, y después, cuando la situación mejoró, el gobierno dijo, bueno, ahora sí, y lanzamos el proyecto y lo ejecutamos. Entonces, siempre el gobierno, tanto la Oficina de Planeamiento y Presupuesto como el Ministerio de Economía, tienen un cierto control, digamos, sobre las grandes decisiones de inversión de las empresas. Después hay cosas más pequeñas que no pasan por ahí, que las empresas manejan autónomamente, ¿no? Esta semana, y creo que tiene que seguir siendo así. Hay una autonomía también de gestión que las empresas tienen que tener. Sí. Estuvo esta semana en la reunión con Raúl Castro. Sí, fue muy buena. Hubo una relación de mucha calidez entre los dos presidentes. Una de las cosas que se resolvieron en la reunión es trabajar fuertemente para tratar de instalar una planta de producción de leche en polvo con destino a exportación hacia Cuba, digamos. Es un gran objetivo que está planteado y que hay que tratar de resolver porque es voluntad de los dos presidentes que se haga. ¿Puede haber ahí una solución para Ecolat? Ojalá que sí, ojalá que pueda estar vinculada una cosa con la otra. Hay que saber si... no sé cuál es la decisión que tomen los capitales peruanos, que son los dueños de la empresa, pero en realidad ahí lo que se decidió es que se va a crear un grupo de trabajo que va en un determinado plazo a evaluar, hacer un proyecto de inversión, a evaluar la viabilidad de una inversión que permita la exportación, ¿Pero la producción y exportación de privados? El gobierno de Cuba está dispuesto a poner dinero. Ajá. Ellos están importando entre 150 y 200 millones de dólares por año de leche en polvo, que de distintos mercados. De distintos mercados. Están dispuestos a poner dinero y ahí habría que ver si nosotros logramos que haya o inversión pública y privada, digamos, de nuestro lado para hacer una inversión conjunta entre Uruguay y Cuba para esto. Y crear una planta en Uruguay que produzca leche en polvo, sí, y que el comprador ya esté asegurado, sí, sea que Cuba. Con destino exclusivo de la República de Cuba. Ajá. ¿Y entra Ecolat en esa idea o es una idea que no necesariamente está...? Se está evaluando, no es una idea que haya estado planteada en la reunión, digamos. Es algo que quedaron de analizar un grupo técnico que va a hacer un informe sobre esto en un determinado plazo. ¿Y una inversión de qué montos, más o menos? Y va a ser el resultado de ese trabajo para saber exactamente cuánto se requiere. Digamos, el objetivo sería que cuanto antes podamos concretar esto, que sería una excelente forma de iniciar en este gobierno una relación bilateral con Cuba. Por otro lado, bueno, se habló mucho del intercambio del apoyo que hemos tenido a nivel de la salud y a nivel médico. Estamos también asistiendo en la ganadería, en el desarrollo de la ganadería en Cuba. Estamos trabajando y con posibilidades de asistencia en el área de las telecomunicaciones, así que hay mucho para hacer. Claro. Le cambio de tema, ¿cómo imagina el rol de su grupo político en estos 5 años? Bueno, en particular, yo, si bien digamos, cumplo un papel, digamos, representando a todo el Frente Amplio, claro, y lo siento así, durante toda la campaña fue así y lo voy a seguir haciendo, soy consciente también que tengo que desarrollar, digamos, una fuerza propia en la interna del Frente Amplio que permita seguir creciendo, tener una propuesta, claro, de renovación. Hemos hecho una propuesta de renovación adentro del Frente con una fuerza, poniendo mucho énfasis en la capacidad de gestión, en el desarrollo de formas nuevas y modernas de relación política y de participación política, dando cabida a una enorme cantidad de gente joven
que tenemos en la 711. Y vamos a seguir desarrollando ese espacio político que adentro del conjunto de la fuerza política juega un papel. Es una fuerza de renovación, es una fuerza de gente joven, es una fuerza que incorpora una cantidad importante de gente con capacidad de gestión y de propuesta, y así vamos a seguir desarrollando. Y eso hay que potenciarlo para ustedes. Potenciarlo, sí, a lo largo de estos años nos proponemos eso, sí. ¿Y ubicado hacia dónde? ¿Hacia el grupo de los 8? En el centro. ¿Hacia el vasquismo? No, es el centro del frente y en realidad la gente nos ve ahí, digamos. Yo vengo de los sectores radicales de la izquierda, más radicales, y digamos vengo de una trayectoria familiar también, sí, que viene de muy lejos, con una experiencia muy diversa acumulada. Ayer estuve en el batallón, era el aniversario del batallón Florida, me habían invitado a encabezar la ceremonia y ayer mismo lo comentaba. En muchas oportunidades estuve adentro de una unidad militar, en distintas unidades militares en todo el país, en circunstancias muy distintas a las que tuve ayer, ¿no? O sea, visitando al viejo, éramos chicos, nos cacheaban, nos revisaban todo, estábamos rodeados de guardias, de perros, armados, y ayer nos tocó por el rol de estar al frente de la Asamblea General y la relación que el Batallón Florida tiene con el Parlamento. Claro. Encabezamos la ceremonia de ayer. Pero bueno, digamos, son las circunstancias de la vida que nos trajeron hasta aquí. Vamos, usted lo ve como en el centro del espectro. Sí, por una cosa, yo he estado en muchos países de América y cada día me convenzo más que el camino que hemos tomado en el Uruguay, de permitir y tomar medidas para que la economía crezca y se desarrolle como ha pasado en los últimos años, del año 2003 para acá, por un lado. Y por el otro lado, generar mecanismos de distribución, que son varios: las mejoras de salario, los convenios colectivos, los planes de asistencia a los sectores de menores recursos, los recursos para la educación para formar capacidades y que la gente pueda, con mayores capacidades, incorporarse mejor en las cadenas productivas que el país tiene. El desafío ahora de ir hacia una economía y a una producción más compleja, con mayor valor agregado, tecnología, innovación, investigación científica, ese camino en América Latina, que nos ha permitido ponernos, que la economía se cuadriplique, pero que a su vez nos pongamos en el país con mayor equidad de toda América Latina. Ese es el Frente Amplio, digamos. Es crecimiento, seriedad, digamos, para encarar el crecimiento y el desarrollo de la economía, con inversión y con credibilidad, pero por otro lado, distribución de recursos entre la sociedad para que podamos ser el país con mayor equidad de América Latina. ¿Te crees que esa es la fórmula exitosa, digamos? Eso es una fórmula exitosa porque es sostenible en el tiempo, sustentable desde el punto de vista del tiempo, y a su vez que va resolviendo gradualmente los graves problemas que la sociedad en América Latina tiene de desigualdad y de injusticia, y en el Uruguay esos problemas poco a poco se van erradicando. Y hay países, algunos han decidido ir más lento, otros quisieron ir más rápido, y muchas veces las cosas ¿Cree que hay una especie de crisis de modelos en Latinoamérica en este momento, de modelos de izquierda? Porque hay izquierdas con modelos muy distintos en Latinoamérica, sí, cada uno ha hecho su experiencia. Hay experiencia. distintos modelos, algunos. ¿Lo ve que hay crisis en Venezuela, por ejemplo? ¿Cree que hay una crisis del modelo, más allá de lo coyuntural? Venezuela tuvo, digamos, la tremenda mala suerte que, digamos, todo ese proyecto estaba encabezado por un líder tremendamente fuerte como fue Hugo Chávez, que justamente se cumplen 2 años de su fallecimiento, y que tempranamente, digamos, el proceso perdió a su líder, digamos. Pero yo creo que hay procesos que se han ido consolidando fuertemente en América Latina. Por ejemplo, que Evo Morales en Bolivia tenga un 60% de respaldo popular, sí, y haya crecido incluso en sectores que jamás se le hubiera ocurrido votar a un indio, como es Evo Morales. Sí, en Santa Cruz. Ha votado bien. Votó muy bien. Se han ido dando procesos interesantes en Perú. El proceso venezolano es un proceso muy importante. Pero dependía Chile. Si depende de una persona, no está flaqueando. Bueno, eso obviamente que el hecho de que un liderazgo tan fuerte
y que de pronto desaparece, genera obviamente dificultades porque esos liderazgos no se pueden sustituir fácilmente, digamos, no hay forma de resolverlos fácilmente. Pero hay procesos muy interesantes en toda América Latina y nosotros somos hinchas, digamos, de este continente, porque si uno mira el mundo, el continente que está mostrando mayor capacidad, mayor gobernabilidad para manejar sus dificultades y sus problemas, mayores capacidades es América Latina. ¿Cómo le cayó al gobierno electo ese comunicado del Frente Amplio sobre Venezuela la semana justo previo a la asunción? Bien, es el comunicado de nuestra fuerza política. Nosotros hemos respaldado mucho el proceso venezolano porque Venezuela venía de una situación tremendamente injusta, y hubo de desigualdades sociales enormes, pero enormes en un país tremendamente rico como es Venezuela, y nos hemos jugado, digamos, a favor de este proceso que encabezó el presidente Chávez, solidariamente, porque creemos que ese proceso fue barriendo de a poco con toda esa base de injusticia tan importante que había en Venezuela, y se ha ido gradualmente resolviendo. De todas maneras, yo lo dije el otro día, estamos siempre atentos porque hay muchas intenciones de desestabilización en un proceso que tiene sus vulnerabilidades, y hay que ayudar y apoyar mucho para que las cosas se resuelvan, procurando, digamos, que se resuelvan con la paz y la convivencia que queremos para el conjunto de América Latina. Claro. Ese es nuestro ¿Para ideal. no se le ha ido la mano un poco a Maduro en estos últimos años, en estos 2 años? No, yo no creo. Nosotros tenemos hemos estado recibiendo la información de cerca y tenemos una relación de información y de conocimiento permanente con ellos, y yo no creo que haya habido abusos, digamos. Creo que hay muchos intentos de desestabilización, que a veces que se han pasado de la raya, digamos, pero de todas maneras estamos siempre cerca de ese proceso y de esa situación. Ahora, la izquierda no queda ahí atada en una historia con Venezuela particular, porque hay muertos en las calles, hay líderes políticos presos, hay situaciones que la izquierda condenaría en otras circunstancias. No, nosotros cuando consideramos que es injusto lo condenamos siempre. En una situación pero como no esta... que es justo esto. No, yo estoy diciendo que a veces hay situaciones que han sido inevitables, digamos, y que no se sabe bien quiénes son los responsables y cuál es la causa. Yo conozco al gobierno venezolano, y el gobierno venezolano no sale a la calle a matar estudiantes y a matar gente, digamos. Esa es la realidad. Tenemos un proceso que ha sido, digamos, que se ha pretendido desestabilizar, y es un gobierno legítimamente electo, porque yo no puedo creer que haya alguien que quiera desestabilizar un gobierno que está legítimamente electo, porque de lo que no hay duda es que el gobierno venezolano está legítimo. ¿Cuántas elecciones han habido en Venezuela? Y cuánta legitimidad tiene ese proceso, nadie lo puede discutir. ¿Quién mató a esos 43 estudiantes? Bueno, ha habido enfrentamientos en las calles, no sé, hay que investigarlo, pero lo que está claro es que los intentos de desestabilización en contra de gobiernos que son legítimos, nosotros no los vamos a apoyar, y no sé si hay alguien en el Uruguay que los apoye. Pero la izquierda salió a la calle a enfrentarse a gobiernos que también habían sido votados por los pueblos, en Uruguay, sin ir más lejos. ¿Cuándo? Y a Pacheco se salió a la calle a manifestarse y había sido votado en la elección. No puedes compararlo, digamos. Estábamos en un momento donde en el Uruguay se estaba instalando una dictadura fascista, como quedó demostrado, digamos. Entonces, había manifestaciones estudiantiles, había manifestaciones obreras. ¿Y eso no es lo que pasa hoy en Venezuela y la izquierda no lo ve? No, en este momento en Venezuela lo que ha pasado... que el gobierno actual de Venezuela no respeta las libertades. Yo he estado en Venezuela, y en Venezuela hoy todo el mundo puede manifestarse
abiertamente sin ninguna dificultad. No, es incomparable la situación que tiene Venezuela con la situación que tuvimos en el Uruguay en aquella época. Es absolutamente incomparable. ¿Cómo se imagina dentro de 5 años? Y yo creo que, bueno, este proceso que decía del Parlamento va a ser para mí particularmente una experiencia tremendamente interesante. En el Frente Amplio, en este gobierno, Tabaré lo ha dicho, se va a ir generando una generación de renovación importante. Y yo formo parte de esa renovación dentro de la izquierda, que no quiere decir que sea el heredero de nada. Es una generación, un conjunto de gente que va a asumir y que está asumiendo responsabilidades importantes en la política y en el gobierno, que ya tampoco nos cocinamos en el primer hervor, digamos, no es que seamos unos pibes, digamos. Sí, para la política uruguaya, pero bueno, en el Uruguay, sí. Pero vamos a jugar seguramente un papel importante en estos años, conjuntamente con muchos compañeros que están en el gabinete, que integran el gobierno, para que el Frente tenga asegurada la continuidad desde el punto de vista generacional, porque hay algo que es muy importante tener en cuenta. El Frente Amplio es una fuerza política que tiene el respaldo por lo menos de la mitad de la ciudadanía. Sí. Y tiene un conjunto de abanderados, digamos, este proyecto, que requieren un recambio, digamos. O sea, va a haber un recambio de abanderados a lo largo de estos próximos años, sin duda. Y esos nuevos abanderados, entre los que estoy, digamos, con otro conjunto de compañeras y compañeros, vamos a jugar un papel cada vez más importante para asegurar la continuidad del proyecto político, porque en definitiva de lo que se trata y lo más importante es eso. Ahora, usted tiene una ventaja muy importante, que es ocupar la vicepresidencia, que es un lugar muy relevante en la organización del gobierno, pero ha sido la tumba de los cracks muchas veces la vicepresidencia. Hay muchos personajes políticos importantes que fueron vicepresidentes y que después no pudieron avanzar hacia un cargo más importante como es la presidencia. ¿Cómo va a superar eso? Bueno, ni me considero un crack, digamos, sí. Y la verdad que a mí tampoco me preocupa demasiado eso. Creo que importa, yo qué sé, la verdad que yo lo único que aspiro, yo incluso cuando fui presidente de ANCAP, que después tuve un tiempo haciendo una changuita de ministro, digamos, porque fue unos pocos meses, incluso cuando fui ministro le pedí al Pepe Mujica para volver a ANCAP, porque me parecía mucho más ejecutivo, digamos, y más exigente lo que hacía en ANCAP que el ministerio. No tenía, nunca se me había pasado en aquel momento la idea de que podía estar en la fórmula presidencial o que me iba a tocar la responsabilidad que tengo hoy. Y incluso si esto termina acá, desde el punto de vista político, digamos, y yo lo que hago es encabezar un sector político de la izquierda para ayudar a que sigamos siendo gobierno, independientemente de a quién le toque estar al frente, para mí es suficiente, digamos, para mí eso ya es muy importante. ¿Pero le gustaría integrar la fórmula del Frente Amplio nuevamente, pero en el otro lugar? Mira, la verdad que no sé. Habrá que ver, cuando llegue el momento lo decidiremos. Yo no tengo una sola manera de integrar la fórmula. Sí. Porque en Uruguay ni el presidente puede repetir ni el vice. Por eso le dije en el otro lugar, en el otro lugar de la fórmula. Pero la verdad que no sé, falta mucho para eso. Queda lejísimo. Gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias. Gracias. Más allá de lo que hace cada uno de los senadores y la senadora, el presidente tiene que estar todo el tiempo con todas las luces prendidas, sí, no hay tiempo para distraerse ahí. Y después, bueno, en estos días hemos tenido mucha actividad también fuera de la que es directamente vinculada al trabajo del Senado, porque tuvimos reunión de bancada, o sea, el presidente Vázquez y yo citamos a una reunión con todos los legisladores del Frente Amplio. También tuvimos una reunión con la oposición, con todos los delegados de la oposición en el Parlamento. Un hecho, digamos, poco insólito o nuevo es que
se citó al coordinador de cada partido del Senado y al coordinador de diputados, o sea, fueron 2 representantes por partido, excepto la Unión Popular, que tiene solo representación en la Cámara de Diputados, el Partido Independiente, el Partido Nacional, el Partido Colorado, que funciona atrás, que no, sí, porque claro, no se puede parar y decir, a ver, esperen que voy a ver qué es lo que viene ahora, desde que arranca a las 9:30 de la mañana hasta las 1:30 de la tarde es un poco tedioso eso. Bueno, a mí esta primera sesión me resultó muy desafiante, no me aburrí porque claro, además, bueno, había varios nuevas promesas de senadores, prometió Pepe Mujica, claro, prometió Astori, hubo que tomar también y elegir a los secretarios de la Cámara, a los prosecretarios, entraron varios proyectos de ley, entonces no me resultó tedioso. En general, cuando uno ve las sesiones desde su casa o en la televisión, ve a los senadores y a las senadoras en sus asientos y algunos que conversan entre sí, otros que entran o que salen, pero en realidad el trabajo que está, digamos, del presidente no tiene claro, descanso porque al gobierno en esto, y a partir y ahora mismo, digamos, toda la coordinación que implica el manejo de estos proyectos de ley, cómo los vamos a entregar en cada una de las cámaras, qué discusión van a llevar. Hay mucho para hacer en la relación con la oposición, de acuerdo al planteo que tiene el gobierno de que la oposición esté enterada, sea tomada en cuenta, pueda opinar, pueda intervenir sobre estas cosas, y bueno, ahí vamos a jugar un papel nosotros, y lo podemos hacer porque en particular tengo buena relación prácticamente con todos los representantes de la oposición sin problemas, y creo que hay un buen clima para eso. Esa idea del gobierno de que los proyectos de ley sean entregados a la oposición antes de que comiencen a tratarse, ¿se va a mantener en todos los 5 años? Sí, los proyectos que consideremos importantes. Claro, o sea, hay muchos proyectos que pasan por el Parlamento. Ayer decía Gassi que... Raúl Sendik, ¿cómo anda? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por haber venido. Bueno, un gusto estar aquí, gracias por la invitación. ¿Cómo lo llevan estas horas de vicepresidente? Bueno, la verdad que, digamos, hace unos días tuve la primera sesión al frente de la Cámara de Senadores y la verdad que es un desafío, porque en realidad no pensé que fuera, digamos, cuando empieza la reunión, es como un poco vertiginoso, digamos, todo lo que va ocurriendo, donde uno tiene que ir tomando decisiones hacia dónde enviamos un proyecto, los legisladores, los senadores que piden la palabra. Hay que administrar allí una cantidad de cosas, ¿no? Diga que atrás hay un equipo de gente que está trabajando, que está permanentemente suministrando información, cuántos senadores hay en sala, cuándo se pone a votar, cuál es el resultado de la votación, qué viene después es como... todo un engranaje. Un engranaje. Estaba representado el coordinador del Senado y el coordinador de diputados, y a su vez de nuestra parte estaba también todo el gabinete, estaba el presidente, el vicepresidente, pero estaba todo el gabinete para recibir a la oposición y presentarle los proyectos, estos 9 proyectos que se entregaron al Parlamento en el día de ayer y en el día de hoy, porque algunos llegaron ayer y otros entraron hoy. El presidente Vázquez dijo que usted iba a tener un rol clave de diálogo con la oposición, que usted iba a ser un poco el pivote entre el Poder Ejecutivo y la oposición. ¿Cómo han delineado ese rol? Bueno, es natural, estando al frente de la Asamblea General, lo vamos a hacer efectivamente de esa manera. Ya antes de asumir en todas las coordinaciones que tuvimos con la oposición para el inicio del diálogo primero, después la lista de lugares que el gobierno le ofrece a la oposición y las negociaciones que siguieron a eso, estuve representando